el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y es un capítulo que yo creo la mayoría hemos leído, la mayoría hemos estudiado, pero bueno, a lo mejor he escuchado en predicaciones, pero cuando usted lo estudia es diferente. Porque cuando usted estudia la palabra, usted desglosa, usted se mete y ve lo que el Señor le quiere decir entre las palabras, ahí escondido lo que Dios quiere enseñarnos. Y mientras yo leía, yo estudiaba este capítulo, hermanos, me quedaba así en asombro. ¿Cuántas veces lo he leído y cuántas veces he predicado de él? Y que nunca había visto los pedazos de oro que vi ahora. Mire, vaya conmigo a capítulo 17 de Primera de Samuel. Y dice la escritura en el nombre del Señor. Dice, los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el rey el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Señor, te damos tantas gracias, Dios, por esta palabra, en la que hoy, Señor, queremos que tú nos hables de una manera especial, en la que queremos, Señor, ver en este pasaje lo que tú quieres que aprendamos y lo que tú quieres, Señor, que entendamos. El valor tan grande de tu palabra, Señor, y lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te suplicamos, Señor, habla a nuestros corazones de una manera especial. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mire, hasta aquí, hasta el versículo 7, antes de entrar en el 8, nos describe quién era Goliat y la posición en la que estaban estos dos pueblos. Era el pueblo filisteo y era el pueblo hebreo, o los judíos o los israelitas. Fíjese bien que la escritura, me encanta la escritura que te da cada detalle para que tú pudieras entender qué era la situación o qué era lo que en ese momento se estaba batallando, o que se estaba peleando, o que se estaba discutiendo. Y dice, el pueblo de Israel estaba de un lado y los filisteos de otro. En medio de ellos había un valle. Y los dos pueblos estaban escondidos detrás de las montañas, porque estaban en guerra. Porque acuérdese que el pueblo filisteo siempre era el enemigo número 1 de Israel. Era el enemigo número 1 que siempre estaba dándoles a morir. En esta ocasión, ya Israel ya tenía rey. ¿Se acuerda? Y se acuerda, era Saúl. Y en unos capítulos anteriores ya dice la escritura que Saúl, por su desobediencia, por su rebeldía en su corazón, ya el enemigo empezaba a atormentarle. En el capítulo anterior nos describe que ya Samuel tenía luchas espirituales tan grandes que venía David y él dice, pues necesito algo, y le recomiendan a David. Dice, es un hombre que sabe tocar el arpa de una manera maravillosa. Y dice la escritura que David iba, tocaba el arpa y recibía paz. Se quedaba con tranquilidad, se quedaba en sosiego. Bueno, ahora es el tiempo en que van al pleito, a la batalla, y va Saúl con todo su ejército. Pero yo quiero
que nos demos cuenta, hermanos, que cuando vamos a la batalla y el Señor no va conmigo, yo tengo miedo. Fíjese bien, sí pudo entender. Cuando usted anda en un pleito espiritual y usted no siente el respaldo de Dios, hay miedo en su vida. Pero cuando el Señor está, cuando usted tiene esa seguridad de que Dios está con usted, usted dice, ¿cuántos son y de cuánto nos toca? No porque usted sienta que usted es la quinta maravilla, porque usted, no, porque usted sabe, yo no estoy solo. Yo no estoy solo y no voy al campo del pleito solo. Es más, no tengo que meter ni una uña, porque Dios va a pelear por mí. ¿Sabe qué? Eso es cuando nosotros empezamos a entender quién está con nosotros. Y el pueblo enemigo, los filisteos, tenían, vamos a decir, el orgullo, o tenían la osadía de pensar que ellos tenían el equipo ganador. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cuántas veces Satanás nos hace creer, y lo más vergonzoso es que seguimos creyéndole, hermanos, que tiene el equipo ganador. Y sabe que se nos enfrenta, y como Israel nos hacemos hacia atrás y pensamos, pero ¿quién podrá confrontarle? Porque eso es lo que sucede. Dice la escritura que empieza, y yo me metí a investigar qué era paladín. ¿Por qué la escritura dice que era paladín? El paladín era un hombre de honor, un hombre fuerte para pelear. Entre el pueblo filisteo, hermanos, Goliat era un hombre de honor. Entre el pueblo filisteo, lo vergonzoso es que el pueblo de Israel lo viera de esa manera, lo viera del tamaño que era, y todavía creyeran. Porque no estamos hablando, hermanos, de un pueblo ciego. No, Israel nunca estuvo ciego, en cuanto a que Israel siempre supo quién era Dios. Ahora, mire, nos podemos apartar de Dios y podemos probar el lodo, podemos probar la suciedad. Eso no quiere decir que no sabemos quién es Dios. Ahora, el que no sirvas a Dios no quiere decir que no estás seguro quién es. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? El hecho de que yo le sirva no quiere decir que es porque yo estoy como, ahora sí entiendo. Es porque he hecho una decisión, hermanos. Mire, el caminar con Dios, el servir a Dios, el amar a Dios es una decisión. Así como nosotros decidimos, hermanos, cualquier cosa, seguir una dieta, cambiar su aspecto, cualquier cosa. Cuando usted decide algo, es cuestión suya. Ok, servir a Dios, hermanos, es una decisión. Yo decido si le sigo o no le sigo. Yo decido cuánto quiero de Él o cuánto quiero mantenerme a la orilla. ¿Sabe que no es porque Dios ama más a fulanito? Hoy hablaba con una persona y me decía, ay, y yo le contaba y le decía, es que cada vez que yo veo el amor y la misericordia, además, más me hace entender cuánto me ama. Y me dice él, es que tú eres una de sus preferidas. Y me reí, ¿verdad? Y dije, yo pensé dentro de mí, pues quisiera, pero yo sé que no es así. Yo sé que Dios no tiene preferidos, porque su palabra dice, es clara. Es clara, Él no tiene uno preferido. Él no ama más a Tasha que a Oscar o que a Martí. No. Ahora, nosotros tenemos conforme nosotros buscamos. Mire, es bien cierto, hermanos. Entre más usted se mete, como ahora, usted hubiera conocido a Oscar un año atrás. Oscar no le sabía ni la O por lo redondo. Sabía que Jesús era Jesús y que había venido a la cruz, pero porque es lo que le han dicho desde que nació, yo creo. Pero que Oscar entendiera lo que es el sacrificio de Jesús, el precio del pago por nuestros pecados. Oscar lo entendió hasta que se empezó a meter y empezó a escudriñar y empezó a leer y empezó a estudiar y empezó a conocer al Dios verdadero. Ok, eso sucede con el cristiano.
Nosotros empezamos a conocer a Dios, hermanos, hasta que nos empezamos a meter con Él. Y sabe que tristemente, por eso, mire, los servicios evangelísticos o los servicios en los que, ay, a usted le predican, ay, hay un servicio de sanidad, hay un servicio, mire, se llena. No le digan a usted que el invitado o que la persona que va a predicar trae el don de sanidad, el Señor lo usa en esto, porque se llena. Pero usted ve, cuando es el estudio bíblico, sí o sí, ¿qué es lo que nos sostiene, hermanos? El conocer la palabra día a día o un domingo allá cada 3 o 4 meses. ¿Qué es lo que a usted le va a dar fuerza? Su alimentación diaria, su ejercicio, todo su cuidado de diario, o que usted se inyecte una inyeccioncita cada 6 meses. La inyeccioncita le va a ayudar para que siga. Pero mire, así va a andar, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque nada más, y ya para el fin de los 6 meses, usted ya va a andar así. ¿Sabe que así es nuestro caminar con el Señor? ¿Sabe que si yo empiezo y le doy la prioridad que es, sabe que empezamos a dar realmente empezamos a manifestar lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Sabe que cuando la Escritura empieza a describir a Goliat, describe de una manera impresionante su tamaño? Y yo no sé si usted notó, ¿qué es lo que la Biblia describe en Goliat? Aparte de su tamaño, su armamento o su equipo. Impresionante, ¿sí o no? Y la lanza de quién sabe cuánto, y la mantilla que se ponía, quién sabe cuánto pesaba. Imagínense el animalón. Yo me pongo a pensar, hermanos, los jugadores de fútbol americano. 1000 ciclos en ese entonces, ¿cuánto era de peso en la actualidad más o menos? Ay, 57 kilos. 57 kilos, gracias, Martín. Imagínense nomás, ok, nada más, usted se pone a ver los equipos de fútbol americano, y esos pues, y se ven así, mire. Y luego los canijos, pues más si están gordos y grandotes, pues peor se ven. Pero usted póngase a pensar, ¿por qué la Escritura nos describe el calibre, el tamaño y toda la armadura de Goliat? Para que viéramos nosotros, hermanos, que no era cualquier enemigo. ¿Sí me entiende? Que no está haciendo la competencia por ahí. Para que usted sepa, no era cualquier enemigo. ¿Sabe que Satanás no es cualquier enemigo, hermanos, por si queremos minimizarlo? Si usted quiere hacerlo chiquito y orejón, olvídese. Ahora, no quiera darle el lugar de Dios. Eso es otra cosa muy importante. Ni se le ocurra compararlo con Dios, porque la escritura dice, este infeliz le pide permiso a Dios. Le pide permiso a Dios para tocarte. Él no tiene libertad sobre tu vida o la mía. Y lo vamos a seguir viendo. Él no tiene libertad contra usted y contra mí. Claro que no. Entonces, ¿por qué comparar su poderío? ¿Por qué comparar al enemigo contra el Dios que servimos? Con el Dios que nosotros adoramos y bendecimos. Y cuando empieza la Escritura a describirnos al Goliat, nos empieza a mostrar ese hombre que se atreve, fíjese bien, se atreve a confrontar al pueblo de Dios. Y si usted ha leído, este tremendo no tenía miedo. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que Goliat dice. Dice, y se paró y dio voces, fíjese bien, a los escuadrones de Israel, diciéndoles. Ok, fíjese bien que no tuvo miedo, no se mordió la lengua, no se detuvo, no se cuidó de no ofender. Y yo quiero que usted tenga muy en cuenta el día de hoy. Se está deteniendo el diablo asqueroso de ofendernos a nosotros. Se está deteniendo, hermanos, con toda la porquería que se está levantando de lastimarnos a nosotros.
en lo más mínimo. ¿Se acuerda el video que veíamos? Y abiertamente lo declaraban y decían, venimos por tus hijos y los vamos a desbaratar y van a pensar como nosotros. Fíjate bien, o sea, el enemigo no tiene ni siquiera desvergüenza para manifestarse, para expresar, lo dice abiertamente. Y nosotros tan sinvergüenzas, hermanos, que a veces, ay, pero es que no quiero ofender. Ay, no quiero decir por no ofender a nadie. ¿En serio? ¿Quieres quedarte callado y no decir nada del Señor para no ofender a otros? Nosotros sí tenemos tanto cuidado de no hablar del Señor porque no son creyentes para que no se ofendan. Hermanos, yo creo que ya es tiempo de que tú y yo, ahora, cuando yo le digo de hablar, hermanos, no es en una forma de pleito ni querer hacer que nadie crea como tú. No, Señor, porque de repente luego queremos que el evangelizar es darles hasta por debajo de la lengua con la Biblia y que sacarles chamucos. No. Y sabe que a veces somos vergüenza. De veras, hermanos, avergonzamos el evangelio porque sacamos tanta cosa que el evangelio es tan puro y que tú nomás compartes a Jesucristo, su amor, su perdón, su misericordia. Y desmantelas y la gente se queda desarmada porque nadie puede levantarse contra el amor de Dios y el que lo hace queda fulminado, hermanos. Ok, fíjese nada más lo que este sinvergüenza empieza a decir. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ay, fíjese nomás, en otras palabras estaba diciendo, pues ¿quién se creen? ¿Qué ejércitos se creen? ¿Cómo se les ocurre a ustedes formarse ni siquiera en punto de pleito? ¿No siente usted muy similar lo que el enemigo nos hace creer? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué? Ok, ¿quién dice que se turbó y tuvo gran miedo? Fíjese bien, el líder de la nación. Ok, pero ¿por qué tenía miedo Saúl? Ok, si va a los capítulos anteriores y si vino y si puso atención, ¿qué hizo el sinvergüenza de Saúl? Desobedeció a Dios abiertamente. Guardó lo que no debía de guardar. Puso a un ladito al rey que no debía de poner. Se puso una máscara de buen rey y diciendo, es que guardé lo excelso, lo bueno para ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando Dios no necesita de mi ayuda, hermanos. Dios no necesita de que yo trate de ayudarle a Él con lo que Él dice que Él va a hacer. Y nos cuesta mucho trabajo entender que cuando Dios nos dice las cosas como Él quiere que sean, así deben de ser. No más que nosotros queremos cambiar y queremos ponerle betún, queremos ponerle mielecita, queremos para que sepa más sabroso. ¿No le parece a usted? Mire, y con esto me atrevo a decir, queremos que el evangelio sepa bueno. Y hasta nos atrevemos a decir, ok, si tú das tanto, el Señor te va a bendecir más. Si tú haces esto, el Señor va a hacer con... Si cambiamos la esencia del evangelio por basura, hacemos de lo que es sagrado y santo como nos da gana. Y sabe que no es así. Y Goliat se encuentra en esa posición, hermanos, en que se atreve a decirles a los de Israel, ok, si ustedes tienen a alguien que pelee contra mí,
porque yo no tengo competencia. ¿Quién se puede poner contra mí? Ya me lo imagino al Goliat y luego hasta viéndolos así de reojo y hasta como diciendo, ¿quién puede? Tráiganme al que quieran. O sea, y yo casi puedo imaginarme el orgullo asqueroso de Goliat tratando de burlarse del pueblo de Dios. Y ¿saben una cosa? Una y otra vez, hermanos, el enemigo ha vivido y se ha levantado de la misma manera, haciendo eso con nosotros. A ver, pues, a ver quién de Monte Sión se puede levantar contra mí. A ver quién cree que pueda hacer algo. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque no le estoy hablando de nuestro campo de batalla, el suyo, donde usted vive, donde usted camina, donde usted trabaja, donde usted estudia. Ese es su campo de batalla. Ese es donde usted se levanta. Ahí es donde usted le dice al Señor, Señor, yo voy al campo de batalla. Ahí es cuando se le levantan los Goliats y entonces le empiezan a decir, pues a ver si es cierto. A ver, y hasta nos hace creer, hermanos, el enemigo, que si realmente no hay ese poder para nosotros. ¿Sabe que el diablo es tan miserable que ha hecho creer a la iglesia, hermanos, que necesitamos del gran predicador, que necesitamos del que tiene la unción, que necesitamos de... Si entendiéramos que lo único que necesitamos es de Dios, hermanos, es lo único que se necesita, es lo único que la iglesia necesita. ¿Me entiende? Dios usa, hermanos, a todos los siervos y siervas. Sí, y bendito Dios por ellos. Porque Dios nos trae hombres y mujeres preciosos en este altar. Gracias a Dios por ello. Pero no depende de ellos nuestro caminar con Dios. Y el enemigo a veces nos hace creer, hermanos, que pues yo no puedo, que yo no tengo ni ese poder, ni esa autoridad, ni ese entendimiento, ni ese conocimiento. Y no lo tiene si no estudia, déjeme decirle. Y nunca sabrá el poder de Dios si usted no se mete. Y usted nunca entenderá qué tanto poder le ha dado Dios hasta que no lo hace suyo. Me encanta mucho una anécdota que cuentan de un hombre que se va en un barco a un crucero, y él paga su boleto del crucero, pero él nunca jamás se había ido en un crucero, nunca se había subido, y se va, y el pobrecito se mete en su cuarto, ¿verdad? Y él pensaba, pues aquí lo es todo, y se mete en su cuarto. Entonces pues se da cuenta que caray, los restaurantes están muy bonitos, y que entonces pues va y dice, ay, y espera hasta que la gente haya salido de los comedores, y va y rápido empaca comida para que no lo vean, y rápido corre a su cuarto, y pues ahí está comiendo de poco a poquito y haciendo extender su comida. Al tiempo de que termine el crucero, pues este hombre bajado del cerro, así donde no conocía ni la O por lo redondo, se encuentra con alguien y le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te pareció todo? ¿Te gustó la comida? Y pues él se queda así, y dice, pues es que no traía dinero para la comida. Dice, comí poquito de lo que logré agarrar, pero... Y se queda el otro, ¿cómo? Dice, ¿no viniste a los shows? ¿No viniste a la comida? Dice, no, yo pagué por el barco nomás. Dice, pero todo estaba incluido. Todo era dentro del paquete. Y sabe que a veces así somos los cristianos. Estamos así esperando que nos den un taquito. Alguien venga y te dé un sandwichito, porque tú no tienes para comer. Y no importa qué tan grande es el gigante, hermanos. Lo que Dios me ha dado a mí, lo que Dios te ha dado a ti, es para derribar todo gigante que se te enfrenta. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Que no es el tamaño del gigante, es el tamaño de mi Dios. Es el tamaño de mi Dios. Ok, y para eso
usted tiene que ver la valentía de los hombres que le creen a Dios, los hombres y las mujeres que le creen a Dios. Yo quiero que en esta noche, en esta tarde, usted salga así, convertido en todo un David, en una Davida, no una diva, no. Que usted entienda, hermanos, que lo que Dios quiere para usted, lo que Dios quiere en su vida, no es cualquier cosa. Mire, dice, y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el nombre del papá de David, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo por 40 días. Imagínense nomás estar... Díceles, pues a ver quién se me pone a los trancazos, a ver qué, de día y de noche. Imagínense el rey metido debajo de la cama, porque dice que tenía miedo, Saúl tenía miedo, hermanos. Ya me lo imagino debajo del catre, cubierto y así tapado. Y pues junto con él todos los soldados, porque dice que todo el pueblo estaba atemorizado. Y yo pienso que estaban horrorizados de saber que les quedaban pocos días de libertad. Porque ¿cuál fue el trato que Goliat? ¿Cuál es mire, y si lo ve usted en el ámbito espiritual, hermanos, ¿qué es lo que el enemigo hace cuando le atrapa? ¿Cómo? Le hace esclavo. ¿Y qué les dijo Goliat al pueblo de Israel? Si yo pierdo, nosotros vamos a servirles, pero si ustedes pierden, ¿qué? Van a ser nuestros siervos. ¿No ese es el plan de Satanás en todo tiempo? Tenerte bajo yugo, tenerte como esclavo, tenerte bajo dominio. ¿Cómo poder, hermanos, siquiera pensar? ¿Cómo siquiera imaginarnos que queremos volver atrás? ¿Cómo siquiera en quién de nosotros cabe la mínima idea de querer vivir en el pasado? Y yo creo que si en alguno de nosotros hubiera eso, es porque no le conocemos, es porque no hemos probado la miel, es porque no hemos probado la grandeza de Dios. Ahora usted le conoce, hermano, y no le quiere soltar. De la única manera en que usted se suelta de Dios es cuando empieza a volver a caminar y a saborear el pecado. Entonces, ¿sabe qué? Porque el pecado es horrible. El pecado es lo más asqueroso, lo más sucio, y en cuanto usted empieza a saborear y empieza a tratar, entonces empieza a deslizar y empieza a irse por donde el enemigo le quiere tener. Fíjese, por eso yo creo, hermanos, firmemente que como creyentes nosotros nos debemos de guardar de cualquier cosita, hermanos, por muy pequeñas que estas parezcan. Que se las cheladas, que si las no cheladas, que si las enchiladas. No, hermano, vea usted, ¿sí o no, hermanos? Y ¿sabe qué? Es impresionante, hermanos, cómo el enemigo nos hace creer, ay, pero no seas fanático. Inmediatamente te lo va a tentar eso a la cara. Ay, ¿qué te va a hacer una ridículo? ¿De dónde te saliste? ¿A poco no vas a poderte tomar una? Pero ¿sabe qué es lo más vergonzoso? Es que nosotros prestemos oído a esa lengua mentirosa. Pues sí, es cierto. ¿Qué me va a hacer una? Ay, qué ridícula soy. Y luego empiezo a creer que pues sí,
Ah, pues una no es ninguna. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y es ahí donde el enemigo va a tratar con nosotros para tenernos en esclavitud. Era ahí donde el miserable de Goliat quería tener al pueblo de Israel de la esclavitud que habían sido libres. Ahora los quería meter una vez más. Fíjese bien, el Señor les saca a Israel. Saca a Israel de una esclavitud de 400 años, de una esclavitud en la que ya gritaban por libertad. El Señor les saca y ¿sabe qué dice? ¿Se acuerda qué dice Israel cuando está en el desierto? Prefería las cebollas y los melones y los ajos en Egipto. Prefería estar en las cadenas del pecado que andar en un desierto. Pero fíjese bien, porque en el desierto en el que caminó Israel, hermanos, nunca estuvieron solos. Nosotros podremos andar caminando por un desierto, pero estando con el Señor, porque nuestro caminar no es fácil. Nuestro caminar a veces sientes que ya el agua te está tapando la nariz, sí o sí. Y a veces, y que pegas el brinquito para agarrar aire de la prueba por la que estás atravesando. Pero aún así, el Señor te avienta otra vez el salvavidas. Y si usted es como yo, agarro el salvavidas y porque no sé nadar, y saco la cabeza. ¿Me entiende? Ese es Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, ¿qué es el plan de Satanás que tiene contra mí? ¿Cuál es su plan verdadero? Analicemos qué es el plan que el enemigo trae contra mí. Porque en cuanto hubo uno, porque no fue todo el ejército, hermanos. Y vamos a ver que a ese pobrecito chaparrito, chulo, güero, me lo imagino güero de ojo azul, yo no sé de dónde me lo imagino así, pero pues dice la escritura que era muy guapo. Era muy guapo, no sé si moreno de ojo verde. Yo no sé, pero era muy guapo David. Y nomás uno fue suficiente. Uno solo, hermanos, para que hubiera dicho, ¿y este qué? Lo ve y David como que no puede entender. Ok, mire, siga conmigo. Y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, es decir, muéstrame a mí que están vivos, que todavía viven. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó caer su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ve el asunto y dice, ya se los echaron. Y ve que está el pleito en grandes, y lo primero que hace es, mi padre me dijo que fuera y revisara a mis hermanos. Pero mira qué carnalitos tenía tan especiales. Fíjese bien qué tremendo que cuando, y yo me pongo a pensar, ¿qué era el coraje que le tenían a David? ¿No es, hermanos, que a veces cuando tú te levantas valientemente, te tienen coraje? Sí. Cuando te levantas creyéndole al Señor, se ponen con coraje contra ti. Porque tú le creas a Dios, porque tú le digas al Señor que sí. Hay quienes se levanten contra ti y no solo se burlan, pero se molestan. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín
que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero ahora, hermanos, las oyó David. Fíjense qué tremendo. Ok, yo quiero que usted se dé cuenta que no importa cuántas veces el enemigo ande haciendo y queriendo, pero hasta que usted oiga lo que el enemigo anda haciendo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo estoy poniendo a usted en el lugar de David. Yo quiero que usted entienda que lo mismo que Dios da a David, el Señor le puede dar a usted y me puede dar a mí. De la misma manera que usó a David, le puede usar a usted y me puede usar a mí. De la misma manera que el Señor le dio el poder y la autoridad a David, se la quiere dar a usted y me la quiere dar a mí. O sea, Dios no hace distinción entre el Antiguo Testamento y nuestro tiempo. El Señor no hace la distinción del poder de lo que entregó en el Antiguo y lo que ahora hoy nos quiere dar. Y en esto, a lo mejor va a decir, esta ya viene con la misma canción. Pero pareciera que no baja, pareciera que arrecia. Y es ese mugroso virus. Y es ese virus al que le ha agarrado la gente un pavor, pero pavor, al punto de que no quieren ni adorar a Dios, porque no saben si levantar las manos y ahí anda el virus y se les pega. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, es que ya es vergonzoso, hermanos. Y yo lo que he pensado, bueno, ¿qué es lo peor que nos pudiera pasar? Que sería lo mejor que nos pudiera pasar. Irnos con el Señor sí o sí. ¿Sí o no? Yo no sé, mire, pero yo creo el cerrar mis ojos a una eternidad solamente me da dos expectativas: separación eterna o vida eterna. Y yo quiero creer que los que estamos aquí sabemos que si los cierro ahorita, voy a su presencia. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a saborear su presencia y su amor? Ahora, no le estoy diciendo que desee y que esté, Señor, ya llévame. No, ¿verdad? Porque el Señor tiene el tiempo a cada uno para nosotros. Pero al punto, hermanos, de que la iglesia ha preferido aislarse, encerrarse, esconderse antes que buscar el rostro de Jehová. Y pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana, hermanos. Y nosotros estamos así, escondidos como el pueblo de Israel. Y el enemigo viene y que ahora una ola y que ahora la otra y que pues será el mar, hermanos, lo que sea, las olas que vengan. Pero yo tengo que estar seguro, Señor, contigo venga lo que venga, yo te voy a adorar, Señor, y no dejaré de congregarme, Dios, hasta que tú vengas. ¿Me entiende? Porque ahorita, hermanos, no estamos en ese tiempo. Ahorita tenemos una libertad gloriosa. Ahorita tenemos la bendición más hermosa de que podemos hacerlo. Y si en cada esquina y nos tenemos que poner dadiza, no me importa, pero quiero adorar a Dios. Y me doy cuenta, hermanos, el Goliat viene de tantas formas y de tantas maneras. Y me grita y me dice, lo peor de todo es que estoy como Saúl y como Israel. Y ahora dicen que es la delta. Y luego al rato viene el omega. Y al rato viene... No, porque la lista va a ser infinita, hermanos. La lista será y seguirá siendo. Pero seguirá que yo viviré en miedo, en temor todo este tiempo. Ok, tenemos que entender, sí, me debo de cuidar y tengo que hacer todo lo que debo de hacer. Lo que yo debo de hacer. Y lo que ya está lejos de mi control, pues gloria a Dios porque está en el control de Dios.
gloria al Señor porque Él tiene todo el control. Lo que yo puedo manejar, lo hago, pero lo demás se lo entrego a Él. Y Él haga todo lo demás. Ok, fíjese bien. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Oh, wow. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínense, no era cualquier cosa, hermanos. Por si pensamos que era la hija de... Haga de cuenta, si pudiéramos ponerlo así, la hija del presidente de los Estados Unidos, por así decir algo. Y dice el presidente de los Estados Unidos: y aparte te doy todas las riquezas, si tú puedes terminar con esto. Ahora, lo que a mí me impacta y a mí lo que me impresiona de todo eso, ¿no? Que, mire, bueno, pues ya se llevaba el paquete el David. Trucha, caperucha. Ese David no se quedó dormido. No, pues dijo: está bueno el paquete. Pero no era el premio a lo que David motivó el atacar a Goliat. Lo que a David le ofende al máximo es que estuviera ofendiendo el nombre de Jehová. Hermanos, es que sabe que eso no tiene medida, de veras. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a ese punto, hermanos, de entender que ofenden a nuestro Dios, ya no a nosotros, hermanos, ofenden al Dios vivo al que servimos. ¿Cómo permitimos que Satanás siga haciendo de sus trabajos? La única manera, hermanos, en la que nosotros, usted y yo, nos podemos levantar y podemos pelear y ganar la batalla es cuando usted y yo nos preparamos con la palabra y en la oración. Son las dos armas poderosas. Porque cuando hay conocimiento de la palabra, hermano, no hay doctrina errónea que entre. ¿Me entiende? Porque tanta doctrina chueca que ahorita hay, tanta enseñanza horrible que ahorita meten, hermanos. Como la enseñanza, ¿verdad? Ahorita que anda volando, la enseñanza de la gracia, el nuevo tiempo, ¿verdad? Y yo no entiendo, hermanos, cómo miles y cientos y miles de personas, si no es que millones, abrazan esa enseñanza. ¿Pero por qué? Porque es la cómoda. Tú ya no tienes que arrepentirte, porque ya Dios pagó por todos tus pecados. O sea, si tú cometes pecados, ya ni para qué te tienes que andar arrepintiendo. Y luego dice: no, ni siquiera tienes que estar. ¿Por qué tienen que estar haciendo llamados al altar? ¿Por qué tienen que estar llamándole a la gente que se arrepienta? ¿De qué? Si ya nos arrepentimos una vez. Yo me quedo pensando: Padre Santo, ¿cuándo la gente entenderá que es a diario? Cuando yo le tengo que entregar al Señor lo que soy y arrepentirme a diario. Arrepentirme, porque si no, se me hace la concha del cocodrilo. Sí, en la que pues ¿de qué me tengo que arrepentir si el Señor ya pagó todo por mí? Y sigo de mañoso y de sinvergüenza y de... ¿Sí o no, hermanos? Y seguimos haciendo desastre y medio. Pues ¿para qué? Si el Señor ya pagó. Y lo más triste, hermanos, es que esas doctrinas abrazan a las iglesias y las iglesias las reciben. Pero ¿sabe qué? Por falta del conocimiento, por falta de la palabra. Y eso es lo único a lo que nosotros nos hace combatir a nuestro enemigo. Ok, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, mírense aquí,
porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Pero ya a David lo que le estaba calentando la sangre, lo que lo tenía así, pero en coraje, era: ¿cómo este se atreve? Este que no vale nada, este que es un don nadie, y está ofendiendo no solamente al Dios de Israel, pero al pueblo de Dios. Y yo quiero que entienda, hermanos, ese es nuestro tiempo. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Se ha levantado el Goliat de este tiempo y está ofendiendo no solo a la iglesia, pero al Dios de Israel. Y nosotros tenemos que levantarnos, así como David, y decir: no te puedes venir a burlar de nuestro Dios todopoderoso. De Él no te burlas. Podrás decirme lo que quieras a mí, podrás criticarme todo lo que quieras a mí, podrás hacer de mí lo que quieras, pero de mi Dios no se burla nadie. ¿Me entiendes, hermano? Y créemelo, cuando ese celo empieza a entrar en tu vida, cuando ese celo del Dios al que tú sirves, del Dios que solamente Él pagó el precio por ti, del Dios que hasta este momento no te suelta ni te soltará, en ese momento veremos el poder, la autoridad y la gracia sobre nuestras vidas. Póngase de pie porque lo voy a dejar emocionado nomás. Y sabe que, mire, yo quiero que usted sepa, David no era el guerrillero tremendo del calibre de Goliat, al punto que Goliat se enoja tanto y dice: pues ¿qué creen que soy yo? Y hasta dice: pues ¿qué creen que soy, perro? Voy a decirle: sí. ¿Sabe qué? Y el enemigo, hermanos, eso mismo dice de usted y de mí. Pues ¿qué? Pulgoso, ¿tú crees que vienes contra mí? El enemigo nos hace creer que si él lo fuera todo, quien puede, quien tiene, quien hace. El problema es que nos escondamos así como la nación de Israel. Es que no hay quien lo pueda derribar, es que no hay quien pueda pelear contra él. Y usted y yo tenemos que entender: no necesito ser del tamaño de Goliat para derribarlo. Necesito tener fe en el que puede derribar a ese Goliat. Sí, mi fe está en el que puede derribarlo. Yo no puedo, hermanos. Nosotros no podemos derribar ni un piojo. Sinceramente, hermanos, nosotros no tenemos esa fuerza, ese poder. Pero cuando está el Espíritu de Dios sobre su vida, dice: mayores cosas harán vosotros. Amén. Hermanos, entonces es cuando el Señor dice: entonces pondrás manos sobre el enfermo, el que tiene el COVID, sí, pondrás manos sobre él y sanarás. Y ¿sabes qué? Y aunque comieres cosa mortífera, aunque te comas el taco del que tenía COVID, no te hará daño. ¿Me entiende? O sea, eso es, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que abrazar, ese tipo de fe, y empezarle a creer al Señor: Señor, ¿sabes qué? Tú eres suficiente y poderoso para hacer de mí algo de poder. Amén. Y no tener miedo, hermanos, en nada. Y que si ahora quieren levantar esto, y que si ahora quieren hacer esto, y que si, ¿sabe una cosa? Pidámosle al Señor: Señor, tú eres conmigo. Y si tú eres conmigo, Señor, ¿quién puede estar contra mí? Si tú vas delante de mí, Señor, ¿quién puede derribarme si solo tú me levantas? Nadie puede derribarte, hermanos, si el Señor es quien te sostiene. Fíjate nada más, eres así como
el que está así paradito y el Señor te tiene atrás y que te tiren los guantazos y el Señor te... Ándale, el Señor te mueve. ¿Quién te puede hacer algo si el Señor está contigo? Amén. Alguien que tenga alguna necesidad, alguien que quiere que ore por usted, sí.